Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a la reunión plenaria de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a los fines de continuar con el tratamiento del proyecto 3840 de 2015 de mi autoría, por el cual se crea un Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo. La sigla propuesta para esta denominación es SINAGIR, conjuntamente con el proyecto 3712 del 2015 de autoría de la senadora Odarda, que en el mismo sentido propone la creación de un Consejo Federal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, y teniendo a la vista el expediente 725/15 de autoría del senador Sanz, por el cual se crea un Sistema Nacional para la Acción en Emergencias y Catástrofes Ambientales. La sigla propuesta en aquel entonces era SINECA. Del mismo modo también quiero hacer referencia, si bien aún no tiene giro, a un proyecto que fue representado por el senador Zamora, reproduciendo precisamente un proyecto de su autoría. Buenas tardes. En el mismo sentido, creando un programa federal de capacitación y coordinación en salvamento y rescate. Del mismo modo, también el senador Zamora ha pedido que este expediente sea tenido a la vista. Este proyecto que nos ocupa y que se trata de un sistema integral de riesgo ha sido trabajado ya en varias ocasiones y en varios encuentros por nuestros asesores, también por senadores, y precisamente con algunas de las incorporaciones que se habían propuesto por parte del senador Brailar, es que hemos llegado a esta instancia en la cual hemos invitado a funcionarios del Poder Ejecutivo puntualmente para escuchar cuál es la opinión de las actuales autoridades en referencia a una de las cuestiones que aparecían como diferentes, que habían sido tratados también en asesores con la Comisión de Presupuesto y Hacienda y puntualmente en relación a la creación de un fondo fiduciario estableciendo el sistema de esta ley que estamos trabajando. Se encuentran presentes hoy aquí en esta convocatoria el ingeniero Enrique Tomás, subsecretario de Articulación Legislativa, el doctor Gabriel Huespe, que han venido colaborando con nosotros en articular cada una de las cuestiones y de encontrar puntos de consenso en el proyecto que se propone y las observaciones que nos hicieran llegar. Y se ha propuesto que hoy escuchemos al licenciado Emilio Renda, que es el secretario de Protección Civil. También está acompañado por el licenciado Marcelo Rosas Garay, que es el subsecretario de Gestión Integral de Riesgos de Desastre. Y como había sido objeto de esta convocatoria, también están presentes el señor Julián Ricardi y el señor Federico Casanovas, también ambos han trabajado en este proyecto y en la propuesta que desde el Poder Ejecutivo se nos acerca para modificar este proyecto. Así que, hechas las presentaciones, sugerimos entonces escuchar en primer lugar al licenciado Emilio Renda. Sí. Si está cómodo, ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias, senadora, muchas gracias, senadores. Bueno, para mí es, como secretario de Protección Civil, y habiendo estado gran parte de mi vida en este ambiente, en esta temática, que es la gestión integral del riesgo de desastres, particularmente es una gran satisfacción poder estar en este momento y poder brindar mi opinión con respecto al proyecto que se está tratando en este momento. Este año tal vez cumplamos 30 años que estamos sin ley de protección civil. Lo único que se ha contado es con el decreto 1250 de creación del CIFEM, que es el único instrumento legal que nos ha regido hasta ahora. Que no se ha implementado realmente o totalmente como tendría que haber sido,
y siempre estuvo orientado este decreto al manejo de una respuesta en caso de emergencia y no al concepto que es la gestión integral, que no solo es responder, sino también la necesidad de prevenir las emergencias. Es decir, la reducción del riesgo en la necesidad o reducir el peligro, la amenaza que podemos tener o reducir las vulnerabilidades, que es donde nuestra población y sus bienes puedan estar en peligro. En esta oportunidad, este proyecto que estuvimos viendo tiene una profundidad que es importante y que abarca muchos aspectos que a nivel internacional también se está considerando como necesario en la gestión integral del riesgo en todos los países. Es decir, nos brinda una estructura de funcionamiento donde vamos a tener un Consejo Nacional que permite articular los mecanismos de los distintos ministerios que tienen responsabilidades de una u otra forma en la gestión del riesgo de desastres. También incorpora, cosa que no hacía realmente el decreto del CIFEM, la participación de las provincias, ¿no es cierto?, tan importante a través de un Consejo Federal. Aspectos que incorpora este proyecto, fundamentales, como contemplar la necesidad de la reducción del riesgo en aspectos que hacen a la prevención, trabajos que involucran tal vez políticas nacionales de largo plazo, pero que de alguna forma, en vez de estar corriendo detrás de la emergencia, una vez que se produce, poder estar trabajando para que la próxima vez que se produzca una emergencia sea menor y en lo posible que no se produzca. Eso es la reducción del riesgo. Se incorpora aspectos relacionados con la parte más vulnerable de nuestra sociedad, ¿no es cierto?, a través de la niñez, la discapacidad o temas de género, que también son aspectos fundamentales para incorporar en una legislación de este tipo. También hay conceptos que justamente son fundamentales, como es disponer de un fondo de emergencia. Hasta ahora en nuestro país nunca hemos tenido un fondo de emergencia. Y un fondo de emergencia involucra en el concepto de la reducción del riesgo de desastres dos aspectos fundamentales. Disponer de un fondo para poder rápidamente atender las necesidades de nuestra población, que eso es atender la emergencia cuando se produce, pero también un fondo que posibilite lo que es la prevención, esta posibilidad de reducir el riesgo de desastres. Entonces, estos que son algunos de los aspectos que yo estimo como más salientes de esta ley son los que considero como fundamentales para que una vez por todas podamos disponer en nuestro país. Y hay, fíjense, tantos proyectos de ley que han sido presentados en distintas oportunidades en todos estos años y, sin embargo, es una deuda pendiente que tiene nuestro país. Es decir, esta es una oportunidad justamente de poder entonces disponer de una ley de protección civil o de gestión integral del riesgo de desastres que nos organice como nación en esto que hace el manejo que no solo dentro de nuestro país, sino también internacionalmente nos estamos debiendo. No sé si puedo responder alguna pregunta o alguna duda. Estoy a total disposición. Bueno, muchas gracias. Continuaríamos con los dos expositores que se han propuesto y en su caso al finalizar también
posibilitaríamos las preguntas. Invitamos entonces al magíster Julián Ricardi y al licenciado Federico Casanovas. Falta una silla, Karina. ¿Encendido? Sí, adelante. Buenas tardes. Quería agradecer a los señores senadores la invitación a poder exponer. Para hacer breve el tema particular por el cual he sido convocado el día de la fecha es analizar la viabilidad o la conveniencia de emplear el mecanismo de fideicomiso como una herramienta para garantizar el financiamiento de toda esta estructura que muy bien estuvo describiendo el secretario de Protección Civil, Emilio Renda. Nuestra visión es que es positivo contar con un fideicomiso y entendemos que son 4 los elementos a considerar a la hora de justificar el empleo de esta herramienta, que bueno, es una herramienta de política y serán los senadores quienes eventualmente analicen si corresponde su empleo o no. En primer lugar, considerando la problemática de esta ley, que es ante todo preservar la vida humana, resulta muy importante contar con una herramienta de financiamiento que garantice la disponibilidad inmediata de los recursos. Es decir, ante el acontecimiento de una emergencia o de una catástrofe, no resulta razonable pensar en generar una herramienta que restrinja el empleo de los recursos y de esta manera ampliando el riesgo y la vulnerabilidad de la población que está siendo afectada por esta emergencia. Entonces, el primer elemento a considerar, por lo menos desde nuestro punto de vista, es que un fideicomiso permite disponer en forma inmediata de los recursos ante el acontecimiento de una emergencia. Esto significa que no es posible para la Tesorería General de la Nación o el resto de los organismos que regulan el presupuesto y la administración financiera del sector público restringir la disponibilidad de estos recursos al momento de ocurrir una emergencia. El segundo punto que es importante recalcar, la intangibilidad de los recursos. Es decir, si nosotros estamos conformando un fondo específicamente para atender emergencias, sería deseable que esos fondos no puedan ser desviados a otros usos. Y en este sentido, el fideicomiso, dado que tiene un objeto social específico, permite no desviar el uso de esos fondos. En tercer lugar, la especificidad. El fideicomiso nos permite no solamente garantizar que no se desvíen los recursos a otros usos, sino además garantizar un uso específico de esos recursos. Es una herramienta muy utilizada, muchísimo más de lo que refleja el presupuesto, y justamente cuando el objetivo es atar determinado recurso a determinado gasto o determinado objeto. El estatuto de un fideicomiso podría permitir eso fácilmente. Plurianualidad es el cuarto de los elementos que nosotros tenemos en consideración. Todos los años el presupuesto no utilizado por las jurisdicciones vence y debe ser vuelto a solicitar al año siguiente. Existe ciertamente el presupuesto plurianual que tiene un horizonte temporal de 3 años, pero aún en el caso del presupuesto plurianual es necesario a fin de año volver a renovar estos créditos presupuestarios. Pensamos que una problemática de la importancia que es la atención de riesgos y emergencias
debería ser ágil y contar con los recursos sin ningún tipo de limitación, llegado el caso, llegada la emergencia. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Nada más? Sí. Sí, cómo no. Tiene la palabra el senador Romero. Usted ha explicado el fideicomiso dándolo como un hecho. Yo acá en el texto que tengo no lo encuentro. Me gustaría que nos explique cómo funcionaría y dónde saldrían los recursos, porque en el texto que yo tengo saldrían del presupuesto, que me parece que es la asignación habitual de recursos para una ejecución. Yo los fideicomisos les tengo un poco de miedo porque estos años hemos estado pagando fideicomisos eléctricos y de gas de obras que todavía no sé si están hechas, y si estuvieran hechas, los fideicomisos siguieron un tiempo mucho más largo que la conclusión de la obra. Entonces, y siempre me da la impresión que le vamos a sacar la plata a alguien. Vamos a crear el impuesto para la emergencia que va a tener que pagarlo a alguien. Yo prefiero que sea el presupuesto el que diga es el destino, aunque después se establezca que tiene un destino específico, que no se podrá usar para gastos corrientes, porque si no, todo el presupuesto lo vamos a gastar en sueldo y en comprar camionetas para andar recorriendo el país y delegaciones en todas las provincias, que es un vicio también del Estado Nacional. Cada cosa que hace, hay una delegación en las provincias, cuando muchas de esas funciones las podrían llevar los propios gobiernos de la provincia con asistencia a la nación. Por eso no me queda claro cómo es que está pensando en ese fideicomiso. Esa es la pregunta para el señor que habló de fideicomiso. Y después al señor que habló primero, le quería preguntar, ya dejo la pregunta, ¿cómo va a ser el Consejo Federal? Porque acá yo veo que hay en el artículo 10 una representación de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, con rango no inferior al subsecretario y equivalente. Y después agrega responsable de los organismos de protección civil y protección civil de las provincias y del gobierno de la ciudad autónoma. Quiere decir que entonces es 2 representantes por jurisdicción. Esa es la pregunta. Gracias, señor senador. Le invitamos, en todo caso, que le alcancen el micrófono al licenciado Emilio Renda para que responda. Gracias. Sí, con respecto a la conformación del Consejo Federal, lo que se estima que habría un representante de cada provincia y también el responsable de la protección civil de esa provincia, ¿no es cierto?, que es justamente el asesor técnico, digamos, del representante de la provincia, en el mismo organismo. Sí, enseguida, senadora. No sé si quieren responder en cuanto al fondo. Adelante, por favor. Bueno, respondiendo a su consulta respecto al fideicomiso, nosotros no damos por hecho que sea un fideicomiso, estamos simplemente opinando en base a lo que es la experiencia actual de la Secretaría. Hemos tenido, tal vez el subsecretario Marcelo Rosas Garay pueda en su exposición ilustrar mejor, la propuesta del fideicomiso tiene como propósito resolver una serie de problemáticas que actualmente denotan que el sistema no está funcionando. El principal cuello de botella que estamos teniendo en el sistema es la falta de financiamiento en tiempo y forma, y es un problema serio. Es un problema serio que seguramente los diferentes senadores de sus provincias conocerán, han solicitado en algunos casos asistencia, en caso de inundaciones, y no han podido recibir la asistencia a tiempo. Y esto es porque no hemos podido recibir los recursos. Entonces, la propuesta del fideicomiso simplemente es una propuesta entre las posibilidades que podría haber, pero lo importante es que el recurso no tenga ningún tipo de limitación, ya sea de cuota de tesorería, de crédito, ningún tipo de limitación, porque si no, no es posible cumplir. La propuesta simplemente es realizada en relación a la experiencia actual
y si no tenemos una herramienta más ágil, no vamos a lograr dinamizar el funcionamiento actual del sistema. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Elías de Pérez. Solo para aclarar dos cosas, senadora. Este es un proyecto presentado por usted, presentado también otro por la senadora Odarda, y hay un proyecto del senador Sanz que lo estamos poniendo a la vista, como usted explicó cuando empezábamos. No es un proyecto del Ejecutivo. Lo que el Ejecutivo nos está dando es su opinión. La estructura que armemos va a ser la que de pronto la Cámara y toda esta comisión defina. Yo en lo personal creo que la estructura debe ser lo más pequeña posible para que los fondos sean realmente para atender las emergencias que se produzcan en los distintos lugares del país, que la verdad que tanto hacen sufrir. Las explicaciones de por qué nos sugieren que lo que votemos sea un fideicomiso creo que están claras, y hay una cosa que le preocupaba al senador, que cuando nosotros votemos y sancionemos la ley de transparencia que nos han mandado ya con media sanción de diputados, se le van a ir los fantasmas que tiene, que yo también los tengo, porque vamos a tener ahora por ley que los fideicomisos van a tener que transparentarse y van a tener que informarse, y vamos a tener que, dentro de las normas de gobierno abierto, la posibilidad de que por una página web entremos y sepamos qué se está haciendo con la plata que está en cada fideicomiso, que hasta hoy no veníamos teniéndola, y muchos de nosotros hemos tenido malas experiencias en nuestras provincias. Entonces, creo que lo que sí es importante entender, que por el tipo de proyecto que la senadora está proponiendo y que me parece muy bueno, tenemos que tener disponibilidad inmediata, porque cuando el agua nos llega hasta el cuello, no podemos tener tiempos para gestionar o ver qué pasa hasta que conseguimos los fondos, como ocurre, porque la verdad que manda la emergencia. Entonces, por eso es que el fideicomiso, al tener esas características que recién nos explicaban también, es lo que nos sugieren acá que podría ser mejor, ¿no? Gracias. Sí, adelante. No está claro cómo fondearlo. ¿Qué sugieren ustedes? ¿Asignación presupuestaria o algún recurso con fin específico? Antes de continuar dándole la palabra a nuestros expositores, simplemente para aclarar, en el proyecto que nosotros estamos tratando, que es el de mi autoría, nosotros proponíamos un fondo común, que es lo que seguramente usted tendrá a la vista exactamente. Cuando esto es comenzado a trabajar y posteriormente se continuó trabajando en asesores, hubo una propuesta por parte del senador Brailar en reformular este capítulo en relación al fondo, estableciéndolo como un fondo fiduciario. Atento a ello es que nosotros pedimos precisamente que desde el Ejecutivo nos vinieran a comentar por qué era esta sugerencia, que responde obviamente a las necesidades que se plantean desde el Poder Ejecutivo. Por eso en el proyecto original no lo va a encontrar, senador. Adelante, por favor, para responder. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, el tema del fondo común que proponían, junto con el fideicomiso, lo que permitiría es poder contar en forma inmediata el dinero ante un evento de catástrofe, ¿no? Porque de no ser así, si quedamos con la cuota presupuestaria, por ahí a veces sucede que se define la catástrofe y el dinero después demora bastante en llegar, y cuando llega por ahí llega a destiempo. No necesariamente que se cree un fideicomiso no quiere decir que en algún momento la partida haya salido del presupuesto, perfectamente puede salir del presupuesto, lo que implica es que a fin de año ese dinero queda resguardado en el fideicomiso y no es que al otro año hay que volver a crear el crédito. Pero bueno, habría que ver cómo se fondea y diferentes alternativas. Senadora Jiménez. Que como una propuesta para zanjar por ahí la discusión, me parece que inicialmente deberíamos poner un valor, a partir del cual el presupuesto del año siguiente se esfuerce en la distribución de acuerdo o si no viene un valor, la habilitación a esa distribución específica, porque convengamos que en lo particular las previsiones climáticas ambientales no son las
más alentadoras para el segundo semestre ni para lo que va a ser el invierno. Y en esa cuestión la habilitación o el manejo que lleva adelante hoy la Secretaría de Ambiente o la Jefatura de Gabinete en el ámbito de catástrofe y emergencia, por ahí dándole esta herramienta que es trascendental en la organización de las políticas públicas para la República Argentina, podría llevar un dinero inicial para decir de dónde sale el fondo, qué monto y después la capacidad de ampliarlo desde la Jefatura de Gabinete. Por ahí el licenciado Almedina ya tiene más experiencia como jefe de gabinete en esa cuestión, pero me parece que vale la pena no dar un paso para atrás en el sentido de ponerle un valor inicial para que el próximo sea mayor. Misiones está rodeada por 3 ríos, nosotros nuestros problemas del agua los tenemos muy claros. Estuvieron siempre acompañándonos desde todo el país, desde la solidaridad y desde las acciones de gobierno, pero la verdad que este proceso de organización es absolutamente necesario también para que las provincias en consecuencia puedan organizarse y tomar algo que pasó en la Comisión de Género de la Banca de la Mujer recién, que también son condicionamientos a las provincias en cuanto a, para poder acceder a esas cuestiones que debemos cumplir nosotras también como parte de ese ida y vuelta en la organización sistemática y en red para poder actuar coordinadamente, nación, provincia y municipio, en esas mismas direcciones, porque las autonomías provinciales o municipales hacen que el criterio por ahí no sea el común o basado en la ciencia más absoluta o en el conocimiento y dificulta realmente la llegada de respuestas rápidas. Si lo hacemos bien de entrada, la oportunidad de condicionar o de acordar con la provincia, con las provincias, las acciones mínimas que deba llevar cada uno, llámese un correlato de dirección de emergencia provincial, el correlato de una dirección de emergencia municipal, en la base de la observación, lo planteábamos en la Banca de la Mujer como algo de esa necesidad de tener un fondo y de hacerlo también compartido en la responsabilidad de esos usos. Y por último también pedirle a la Comisión, porque estaba presentado desde el 2015, un proyecto de abordaje de mi autoría sobre el tema de inundación entre ambiente y presupuesto, y es casi igual, y habla de la cuestión ambiental, pero no específica, no tan amplio como este, y pedirlo que lo tengan a la vista igual que el senador Sanz, que es el expediente 1002 del 2015. Gracias. Gracias, senador. Adelante, senadora Valmedina. No, me parece muy interesante la propuesta de la senadora Jiménez. Nosotros teníamos desde la comisión algunas salvedades con el tema de los fideicomisos. En general no son herramientas bien vistas por el manejo presupuestario, etcétera, pero bueno, reconozco que los comentarios del Ejecutivo son interesantes en la temática y creo que deben ser tenidos sin ninguna duda en cuenta, y pensando también que esa es la posibilidad de buscarle algún número de facilidad para fondearlo, para hacerlo, así que me parece que podemos tenerlo en cuenta. Si ningún otro senador o senadora va a hacer uso de la palabra, en todo caso agradeceríamos la presencia de quienes nos han acompañado hoy por este tema y la propuesta que ha hecho tanto la senadora Jiménez y ha expresado el senador Valmedina es seguir trabajando este tema hasta lograr un dictamen de consenso. Muchas gracias. No tenemos nada más juntos. Te podés quedar. Continuando con la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, tenemos previsto el tratamiento del expediente 1053/15 de autoría del senador Rodríguez A., también trabajado en asesores y que estaríamos pasándolo a la firma conjuntamente con los proyectos de comunicación que han sido trabajados en este sentido.